Pertenezco al bloque comandante Jorge Suárez Briceño. En este momento me desempeño como organizadora de masas, es decir, trabajo el relacionamiento político con las comunidades y pues ejerzo como comandante y soy una combatiente convencida de la lucha política. Hablando de ese relacionamiento político, Isabela, el espacio geográfico en el cual nos encontramos ahorita, históricamente, ¿qué significa para la insurgencia? Este espacio es muy importante, es el llamado Las Sabanas del Yarí. Tiene una historia trascendental porque esta región fue habitada por mucho tiempo por las mafias del capo Gacha. Es decir, él tenía aquí sus escuadrones paramilitares. Entonces, más o menos entre la década de los 80, 90, aquí hace incursión unos comandos guerrilleros que combaten con mucha valentía, con mucho valor y sacan el paramilitarismo de la región. Y se ubica aquí las FARC. Ya después, como en la época del despeje, entonces se conforma acá el llamado Frente Combatientes del Yarí. Por eso esta área es una área histórica, muy importante dentro de la lucha de las FARC. Cuando hablamos de despeje, estamos hablando de uno de los primeros episodios de diálogo buscando paz acá en Colombia. Ese diálogo se rompió. ¿Ese diálogo qué le deja como experiencia a la FARC? Bueno, nos deja una experiencia política supremamente grande, porque primero permitió demostrarle a la opinión pública nuestra voluntad de paz, permitió acercarnos a muchos sectores a través de las audiencias públicas, permitió hacer nuevamente, confiar en la disposición del gobierno, sentarnos ahí los máximos dirigentes de las FARC y establecer una agenda común. Entonces nos dejó esa experiencia. Pero también nos dejó la experiencia negativa pues, del incumplimiento del gobierno, de la falta de voluntad de los negociadores y de la gente que estaba detrás de ellos. Entonces eso fue básicamente lo que nos dejó. Y pues un acumulado político aquí en la región donde se desarrolló la zona de despeje. Hablando de ese incumplimiento político, en este momento ya estamos bastante lejos de lo que se esperaba se diera el 23 de marzo. Es decir, para el 23 de marzo del año 2016, en el que nos encontramos, se iba a firmar dos cosas. Una, la paz, y el otro, el cese bilateral al fuego definitivo en Colombia. Ninguna de las dos cosas se dio. ¿En quién podemos confiar? Bueno, de parte de las FARC había absoluta disposición. Desde el comienzo hemos dicho que no, o sea que el tema de las fechas no es pues lo más relevante para nosotros. Lo realmente relevante es firmar un acuerdo que implique la construcción de una paz estable y duradera. Hay algo que en el tiempo que he estado aquí en la Sabana del Yarí se nota. Uno, ausencia del ejército, al menos visiblemente, pero dos, ausencia total del Estado colombiano en sus comunidades. Sin embargo, sí se ve una coordinación de organización comunitaria bastante interesante. Esa coordinación, ¿a quién pertenece? ¿Quién la hace? ¿Quién lo lleva a cabo? Nosotros podemos decir que acá donde el Estado no ha hecho mayor presencia y el régimen ha hecho su entrada aquí a los territorios a través de las fuerzas militares en el desarrollo del Plan Patriota. A través de la represión, pues la gente no se siente reconocida en ese estado. Entonces lo que se ha venido consolidando desde que llegaron las FARC y sobre todo después del despeje es la construcción de un nuevo poder. Así lo llamamos nosotros, un nuevo poder, que se edifica básicamente en las orientaciones,
en las organizaciones sociales, en las orientaciones nuestras, que la gente las acata, no por temor, no por miedo, no porque carguemos el fusil, sino porque nosotros siempre estamos es como desarrollando medidas que permitan la convivencia sana, que permitan la convivencia con el medio ambiente, entre las mismas comunidades, con nosotros. Es decir, muy lejano del concepto de régimen. Es más, es la construcción de un poder popular, si se quiere. Entonces las mismas comunidades se autogestionan, se autorregulan y eso hace pues que la relación con nosotros sea de mucha legitimidad. Sin decir que todos los campesinos que habitan la región sean auxiliadores de la guerrilla, como lo quiere hacer ver el régimen. Sencillamente son campesinos y campesinas que habitan el territorio por el cual nosotros nos movemos. Entonces podemos ver que ya hay ejemplos claros de cómo la FARC actuaría si llegara al poder. Sí, porque nosotros lo que tenemos en proyecto para todas las regiones donde puedan desarrollarse inclusive nuestra propuesta, que es los Terrepaz, y de hecho las regiones donde nos hemos desenvuelto durante los últimos años es precisamente el desarrollo regional, el desarrollo progresivo, que implique que la gente salga de ese atraso tan terrible al cual ha sometido la ausencia del Estado, porque no ha habido inversión, porque, por ejemplo, justamente estas sabanas del Yarí hacen parte de un territorio que se disputa en 2 departamentos, entonces no hay inversión de ninguno de los 2 departamentos, pero sí hay sed de quedarse con el territorio por los recursos naturales. Por el petróleo, básicamente. Entonces, nosotros lo que consideramos es que el hecho de que nosotros hagamos presencia puede permitir que las mismas comunidades creen sus alternativas de desarrollo y puedan a futuro promover nuevas dinámicas en el mejoramiento de su salud, de su educación, de la infraestructura, que de hecho ya lo han venido haciendo. Isabela, cuando estamos buscando la paz y todo lo que podemos leer en la mayoría de los periódicos, ver en los noticieros de televisión, es que se habla de una paz entre la insurgencia y el gobierno nacional, ¿sí? Pero en ningún momento estamos mirando, al menos hasta ahora, se está mirando a la población, a esa justicia con sentido social. ¿Tú crees que si la paz se firma, podemos llegar a la justicia social en Colombia? El sentido que nosotros hemos querido darle a estos acuerdos es justamente ese, que se pueda construir una Colombia sobre la base de la justicia social. Entonces, eso significaría que no solamente en los acuerdos que se han venido desarrollando, que sí han tenido un punto de partida en la opinión, en las propuestas, en las sugerencias que han tenido las comunidades, pero que a futuro pues tienen que desarrollar esos proyectos de vida que tiene la gente en sus territorios. Entonces, si la paz se firma, tiene que evidentemente estar sujeta a esa paz con justicia social, porque si no, no sería paz, o si no, sencillamente sería hablar de la terminación de la guerra, pero la guerra va a continuar, porque los problemas sociales y económicos persistirán. Entonces tiene que estar relacionada directamente con la paz con justicia social, que es fundamental. ¿Se dejarían las armas? No, nosotros estamos hablando de que vamos a hacer dejación de armas en la medida que hayan unas garantías de seguridad. Jamás hemos hablado de entregar armas, ni lo vamos a hacer, porque sería como echar a la basura más de 51 años de lucha, y porque nosotros no estamos, o sea, no están en tela de juicio nuestros ideales. Nosotros sí queremos el poder y consideramos que quizás a través de la firma del acuerdo pues esté la opción política para llegar a ese poder. Pero no estamos hablando de rendición, estamos hablando de dejación de armas para movilizarnos políticamente. Si en el caso de que se diera la incursión de las transnacionales, ese acuerdo precisamente tiene que ser la garantía que blinde estos territorios, que permita que las comunidades defiendan sus territorios y no dejen que sean saqueados por las transnacionales, que consideramos nosotros que sería pues absurdo. Nosotros 51 años de lucha para que lleguen aquí las transnacionales a apoderarse, sería absurdo. Entonces eso implica también que las comunidades, las masas,
y nosotros desde la arena política estemos dando la lucha para que eso no se dé. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Laura, ¿eres guerrillera de la FARC? Sí, ¿Desde hace cuánto? desde hace unos 15 años. ¿Por qué? Aunque 15 años de ingresar a la guerrilla, aunque antes hice trabajo como miliciana y de partido en la universidad, en la ciudad. ¿Y por qué una estudiante de la universidad se viene a vivir al monte? Pues fundamentalmente porque empecé como a sentir inquietud por la desigualdad social, por las condiciones de vida. Mi familia pues no era una familia tampoco acomodada. Todos los días o cotidianamente se enfrentaba uno a miles de necesidades, ¿sí? Entonces, además, digamos, tuve el privilegio de estudiar en un colegio que era el de la Universidad Nacional, donde estaba inmerso dentro de ese ambiente también de auge y movimiento estudiantil. Entonces, digamos, todo eso incide en que uno vaya como asumiendo una forma de mirar el mundo, ¿no? Entender la realidad. ¿Y cuál es ese punto en tu vida que dice, abandono la ciudad y me voy a la montaña? Bueno, yo alcancé incluso a graduarme de la universidad. Me gradué como ingeniera química. Desde que yo estaba en la universidad siempre pensé que no iba a acabar mi carrera. O sea, yo estaba en la universidad, estaba estudiando y preparándome como ingeniera, pero al mismo tiempo hacía parte del movimiento estudiantil, de las luchas del movimiento estudiantil, y estaba como en esa búsqueda de la guerrilla, ¿sí? En ese momento en la universidad no era muy visible, o sea, no llegaba uno y encontraba tan fácilmente la guerrilla, porque pensaba que era como la salida que más correcta o más viable que tenía el país para superar este sistema y construir una nueva Colombia. Las FARC está llena de muchos hombres y mujeres que están en ese proceso de construirse también como hombres nuevos. Se encuentra uno una gran familia, que son las FARC. ¿Cuántas mujeres hay en la FARC? Pues aproximadamente se habla de que ya somos casi el 40%. ¿A nivel nacional el 40% de la FARC? Sí, o sea, la mujer ha venido incrementándose en las filas. ¿Hay alguna diferencia entre la mujer y el hombre en la FARC? No, o sea, pues tanto los documentos de conferencias y todo eso habla de que en las FARC los hombres y las mujeres son iguales. Como tal, tienen los mismos deberes y derechos. No se aplica en la guerrilla como esa cuestión de los roles sociales que se ve como en la sociedad civil, ¿sí?
Y es organizadora. En este sector estamos haciendo unas caletas para el dormitorio, para dormir, la pernoctada. ¿Cuánto tiempo duran en hacer las caletas? Depende de la forma en que se hacen. Así en este tiempo nos gastamos por ahí con una sola. Y entre 2 o 3 unidades nos gastamos por ahí media hora. Porque el uno corta el palo, el otro los acomoda, el otro hace limpio, los otros entonces sacamos la tierra para echar ahí. Veo que están trabajando por igual hombres y mujeres. ¿No hay problemas de género? No, ¿Por qué? porque lógicamente aquí en las FARC existen unos deberes y unos derechos para hombres y mujeres. No somos discriminadas las mujeres dentro de las FARC. Entonces, lógicamente, a la capacidad de cada una, igual que los hombres, entonces trabajamos. Nosotros somos ante todo una organización política que nos ha tocado empuñar las armas para el ejercicio de la política porque no nos dejaron otra opción. Pero si hay posibilidades de un entendimiento, de que cesen las causas que dieron origen al alzamiento, pues vamos a continuar la actividad política por caminos civilizados, por caminos políticos. En ese proceso de armas en la montaña, muchas veces medios de comunicación dicen que también hay existencia en las ciudades. De ser real la existencia de la FARC en las ciudades, ¿qué papel cumple? Pues la FARC tiene presencia en la mayoría de las ciudades, en todas las ciudades tenemos presencia, y el papel que cumplen todas las estructuras de las FARC en las ciudades es el desarrollo de nuestros planes, el plan estratégico, es decir, cada unidad le corresponde desarrollar partes de ese plan y cada unidad tiene su plan particular en función del plan general. El plan estratégico de la FARC tiene como objetivo la toma del poder político, para que el pueblo sea el dueño de su destino, de su devenir histórico, para que el pueblo sea quien en sus manos tenga la decisión de qué es lo que vamos a hacer entre todos los colombianos con nuestra patria. Cuando hablamos la toma del poder político, estamos hablando también de un cambio de sistema político. Estamos hablando de un cambio de régimen político, desde luego, porque el régimen que hay actualmente es un régimen antidemocrático, criminal, corrupto, que ha utilizado la violencia a lo largo de la historia para el ejercicio de la política. Entonces es necesario cambiar ese régimen político. Es decir, el problema fundamental de este país es un grupo de colombianos muy reducido, que son los dueños del poder político y del poder económico. Ellos han acomodado el Estado a sus medidas para perpetuarse en el poder y obtener los beneficios del ejercicio del poder, beneficios económicos. Es decir, todos los días en Colombia hay un grupo de colombianos muy pequeño que son más ricos y el grupo de pobres más pobres. Y para eso entonces tienen un Estado y un régimen político diseñado para tal fin. Desde el punto de vista ideológico, ¿cómo podemos llamar a ese sistema político que imperaría? Pues nosotros estamos proponiendo, siempre hemos propuesto, es el socialismo. Un socialismo diseñado en la realidad colombiana, es decir, un socialismo que consulte con las realidades históricas, culturales, económicas, políticas de nuestro país y como tal pues diseñemos nuestro propio futuro socialista. ¿Cómo se prepara la guerrilla para ese diseño? Nosotros nos preparamos para ese diseño en el estudio permanente, en la apropiación de todas las experiencias mundiales, internacionales del desarrollo del socialismo y en la compenetración permanente con nuestro planteamiento con las masas y entendiendo de que Colombia tiene unas particularidades únicas y en consecuencia pues las soluciones también deben corresponder a esas realidades muy particulares de este país. Comandante, ya desde hace algo más de 1 año y medio hay un cese unilateral al fuego, pero podemos ver, buscando cifras, viendo la situación de las organizaciones
sociales y viendo los movimientos del ejército, incluso de la policía a nivel nacional, que el pie de fuerza militar, a la vez que se lleva el proceso de diálogos, este pie de fuerza ha ido creciendo. Pero no solamente eso, también vemos mayor presencia de paramilitarismo en algunos departamentos del país. ¿Eso qué significa? Pues realmente el pie de fuerza del ejército ellos tienen unos planes, entonces los vienen cumpliendo que no tienen que ver con el proceso de paz. Entonces es una contradicción, porque lo lógico es que si estamos en unas conversaciones a fin de concluir la guerra que nos ha llevado más de 50 años, pues deberían las medidas que se tomen ser correspondientes con esa idea de paz, pero por parte del Estado no lo son. Entonces, lo más difícil de esta etapa es el incremento en todo el territorio nacional, pudiéramos decir, del paramilitarismo, el asesinato de dirigentes populares, de dirigentes cívicos, de defensores de derechos humanos. Eso es una cuestión que dificulta enormemente la concreción del acuerdo de paz. Y desde luego que el Estado invierte ingentes recursos de su presupuesto en la guerra. Pues debería, hombre, pues si estamos en la iniciativa de la paz, pues destinar buena parte de los recursos de la guerra a la solución de los grandes problemas sociales que hay en el país. ¿Cómo define el paramilitarismo? Para el militarismo es una estrategia de la burguesía colombiana, retardataria, reaccionaria, de los latifundistas, de algunos sectores de la industria, de algunos sectores del capital financiero, que han considerado que empleando el paramilitarismo logran acabar las organizaciones populares que luchan por una posición política diferente a la tradicional. Es una estrategia contrainsurgente que tiene como objetivo restarle apoyo social al movimiento insurgente, al movimiento popular en Colombia. Es decir, es una escuela pues patrocinada por los mismos Estados Unidos. ¿Cómo ve el futuro de la FARC? El futuro de las FARC lo vemos nosotros en dirección a conquistar, a imponerle a la oligarquía colombiana la solución política y el desarrollo de los acuerdos. Entonces, la FARC en cabeza del movimiento popular o con el movimiento popular liderando entre todos la tarea de imponerle al régimen los acuerdos de paz y el cumplimiento de los mismos. Esa es la tarea inmediata de las FARC. Bueno, en este momento nos encontramos en el departamento del Guaviare. Mi nombre es Mauricio Jaramillo y soy miembro del secretariado. ¿Nos puede explicar cuál es la estructura de la guerrilla? Bueno, nosotros fundamentalmente tenemos una estructura político-militar. En esencia nosotros somos comunistas. Nuestra militancia es comunista. Nosotros tenemos esa estructuración. Nosotros tenemos nuestras células, que a su vez son unidades militares. Son escuadras, guerrillas, compañías, columnas, están los frentes, también están los bloques y bueno, ya el secretariado, el Estado Mayor Central. Y usted forma parte del secretariado. Del secretariado. Y en este momento estamos ¿dónde? ¿En qué frente o en qué bloque? Estamos en el bloque oriental. Okay. Y estamos en el departamento del Guaviare. Perfecto. Usted fue uno de los primeros participantes en el proceso de diálogo último que inició en el 2012.
¿Qué avances hay desde esa primera etapa hasta la etapa en que nos encontramos? Bueno, teniendo en cuenta las posibilidades que se han tratado desde el principio, desde el nacimiento de las FARC, pues lo que hoy llevamos es un gran avance. Nunca en la historia de los acuerdos posibles con el gobierno, nunca habían pasado el primer punto. Ahora ya hay, en las discusiones y en el avance de la mesa, llevamos todos los puntos vistos de lo que está planteado en la agenda. Pues me parece a mí que hemos avanzado bastante. Tenemos una proyección real de que podemos dar un paso a una paz real en Colombia. Eso significa que el hecho de no haberse firmado la paz, ni haberse firmado el cese bilateral al fuego, el 23 de marzo del 2016, como se tenía estimado, ¿no causa mella en el proceso actual? No, creo yo que no. De todas maneras uno sí siente de que como que hay un freno, como que hay un obstáculo. Pero creemos que eso de todas maneras son pasos que nosotros sabremos superar. El gobierno creo que también está en la idea de que podamos trascender más y que podamos llegar a unos acuerdos. Estoy convencido de ello. En ese proceso de paz, del 2012 al 2016, desde el secretariado de cada una de sus estructuras, ¿cómo el resto de las compañeras y compañeros farianos miran el proceso? ¿Cómo sienten ustedes que la tropa está absorbiendo lo que está ocurriendo? Bueno, los guerrilleros, bueno, de todas maneras nosotros estamos transmitiendo todo lo que está pasando en La Habana y hay un entendimiento de qué es lo que está pasando. Entonces ellos miran con muy buenas posibilidades. Esto es un aspecto que tenemos que estudiarlo permanentemente en las reuniones de célula. Nosotros permanentemente estamos hablando con la comunidad guerrillera. Bueno, y de todas maneras hay discusión, hay intercambio y por lo tanto los guerrilleros están enterados en detalle de todo lo que está pasando y ellos también pues de todas maneras ven la posibilidad de que sí hay una salida. Algunos medios de comunicación en ciertos momentos han dicho que parte de la FARC no está de acuerdo con la paz o con el proceso de diálogo. ¿Es eso cierto? No es cierto porque tal vez ellos no conocen o no quieren dar a conocer lo que realmente somos en la FARC. Nosotros somos una estructura político-militar que realmente estamos a tono de lo que está pasando en el país. No hay nada oculto y todos los compañeros manejan en detalle qué es lo que está ocurriendo y cómo es el paso siguiente, cuáles son las discusiones y cómo son las perspectivas. O sea, no hay problema en los compañeros guerrilleros que estén desinformados. En 1964 nace la FARC. En el 2016 se está llevando un nuevo proceso de paz. Desde el 64 hasta ahorita, ¿cómo analizamos la vida de la FARC? Correcto. Desde el punto de vista político, en el 64 nosotros estábamos dando los mismos pasos que estamos dando ahora. Es otras épocas, ¿no? Pero es lo mismo. Nosotros estábamos buscando la paz desde el primer momento. Nosotros en el primer momento nosotros buscamos la posibilidad de hablar con el país. Mandamos cartas a todo el mundo, a las universidades, a los intelectuales, y realmente no fuimos escuchados en ningún lado.
y el Estado metió una arremetida de 16.000 hombres. Hablando con nuestro comandante, el camarada Manuel, la perspectiva que él tiene decía, nosotros para solucionar el problema en la época eran necesarios 50 millones de pesos de la época. Lo que estaban buscando en esa época era lo mismo que estamos planteando ahora, una salida para los problemas de la población. Y bueno, no quisieron desde ese momento, o sea, desde ese momento estamos planteando de que el gobierno tiene una perspectiva distinta de cómo es la solución de los problemas. Y siempre la conclusión es que hay una salida violenta al tratamiento de todos los problemas. Precisamente ese es el elemento fundamental para nosotros estar levantados en armas. O sea, consideramos que no es la forma correcta y que tenemos que buscar una salida distinta a la violenta. Eso es lo que en este momento también, como a partir de 1964, estamos buscando ahora. Estamos buscando una salida distinta. Hablando de esa salida distinta, una de las peticiones que el gobierno hace es entrega de armas, la posición de ustedes es dejación de armas. Conceptualmente, ¿qué significa cada una de esas cosas? Bueno, yo desde mi punto de vista, entrega de armas es rendición. Dejación de armas es no utilización de las armas en la vida política, en el desarrollo de la política. Y nosotros vamos a hacer eso, no utilización de las armas. Simplemente no las vamos a utilizar porque no es necesario, porque van a desaparecer los factores fundamentalmente que hacen que nosotros nos estemos levantados en armas. ¿La FARC se rinde? No. ¿Por qué? No, porque nosotros tenemos unos objetivos políticos muy claros desde el principio y nosotros sabemos qué es lo que estamos planteando. Y nosotros estamos planteando una salida política, una salida social, una salida económica para la población colombiana. ¿Futuro de la FARC? El futuro de la FARC, yo me veo es haciendo política. Un placer. Bueno,